vamos a ver la parte fisiológica y la más, no digo la más importante, pero importantísima para entender lo que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a repasar en lo que es neumo. Recordad que en la fisiología, ¿no? En la fisiología nosotros tenemos, ¿no? Lo que es la zona conductora que va a funcionar incluso hasta el final, ¿no? El llegar el aire, el poder poner a este nivel una presión alveolar de oxígeno de 100 para que haya un intercambio adecuado. Entonces, la función ventilatoria es fundamental y hay una insuficiencia ventilatoria que después la vamos a ver. De ahí está la hematosis, el intercambio puro, el que se hace en el alveolo, la difusión alveolo-capilar, que esta unidad alveolo-capilar tenemos acá el capilar, membrana basal y la célula alveolar epitelial tipo 1. Ese es, a uno le llama membrana alveolo-capilar y ahí en ese nivel tiene que darse la difusión alveolo-capilar, donde esto va a ser posible gracias a la gradiente alveolo-arterial. O sea, acá hay presión arterial de oxígeno de 100, por acá viene la presión de oxígeno en 40 y por acá saldrá normalmente minúscula en 95, no sale en 100. Esta gradiente suele ser ¿de cuánto? De 5 a 10 milímetros de mercurio. O sea que, doctor, por encima de 10 ya es una gradiente alta, no, porque hay variabilidad, no solamente por la edad, sino también por el mal uso que le demos al pulmón, contaminación, tabaquismo, vapeo, etc. Entonces, la gradiente alveolo arterial de 5 a 10 en el adulto joven va a ir incrementándose, siendo generalmente en el anciano entre 15 a 20, en el adulto mayor, generalmente hasta 20 es lo usual. Por eso se considera que una gradiente es alta cuando está por encima de 25 milímetros de mercurio. Entonces habrá enfermedades con gradiente alta y habrá enfermedades con gradiente normal. Todas las hipoxemias son con gradiente alta, excepto la hipoxemia de altura. O sea, ese es el concepto que tiene que quedarles. Todas las hipoxemias son con gradiente alta, son todas las hipoxias puras, ¿no? Las insuficiencias respiratorias tipo 1, sin hipercarbia, son con gradiente alta, excepto por altura. Y todas las insuficiencias respiratorias tipo 2 ventilatorias deben ser con gradiente normal. ¿Y por qué digo deben ser? Porque siempre hay la excepción a la regla, ¿no? ¿Cuál será la excepción a la regla? Por ejemplo, el paciente con EPOC, que al mismo tiempo hace hipoxemia por infección, tendrá una insuficiencia mixta. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, tenemos eso. Después, una vez que el oxígeno ha llegado acá, ahí no termina la respiración, porque la respiración final es mitocondrial, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ingresar, tiene que transportarse. Y acá, ¿quién me puede provocar problemas? El hecho de que tenga disminución del transporte, anemia, que tenga los glóbulos rojos saturados con otro gas, por ejemplo, intoxicación por monóxido, o que tenga una disminución de la circulación, hipoperfusión, shock. De ahí tenemos ya la difusión del capilar tisular del oxígeno hacia el tejido, hacia los tejidos y la mitocondria, que también se puede ver alterado patológicamente. Vamos parte por parte. Entonces, la ventilación ya sabemos que depende fundamentalmente de esta área que se llama espacio muerto. Entonces, acá tenemos la zona aireada. Vamos a ponerla con azul. Esta zona aireada, ¿no es cierto? Entonces, el aire normalmente ingresará al alveolo, ¿no? Presión alveolar de oxígeno, ingresará al alveolo, habrá intercambio gaseoso, sangre venosa, saldrá como sangre arterial, ¿no es cierto? Y entonces ese intercambio entró con 40, sale con 95, la gradiente fue la adecuada y todo está perfecto, hubo intercambio. Entonces acá la relación ventilación-perfusión, entonces acá se habla de la relación de ventilación-perfusión. Recuerden que son gases, son volúmenes, el volumen de aire versus el volumen de el líquido, de la sangre, la perfusión. Lo cual es lo ideal, que en cada minuto haya 5.000 mililitros de aire estándar, 5.000 mililitros de sangre.
Pero eso no se suele dar, o sea, es más o menos el equilibrio. Entonces, uno diría que el BQ normal debería ser, ideal sería 1, y eso no existe en la naturaleza. El BQ normal suele ser 0.8 y se da al medio, donde acuérdense que la ventilación es más alta y la perfusión más baja, entonces ahí va a variar esta relación. ¿Dónde será la relación más exacta? Alrededor de los hilios. Entonces, esa es la relación BQ promedio ideal, que es 0.8. Esto es lo normal. ¿Qué pasa si yo obstruyo la vía aérea? La sangre pasará como si no hubiese, como si no hubiese pasado. Por eso que se le llama este fenómeno de Chant. Un fenómeno de Chant real donde la sangre pasa sin que haya posibilidad de intercambio gaseoso porque está cerrada la vía aérea, completamente cerrada. Entonces acá la relación BQ, como es el problema, no es el Q, sino es la ventilación, será 0. Porque acá es ventilación 0, relación 0, Chant. Y acá, ¿qué pasa cuando lo que se obstruyó fue la perfusión? Relación BQ, donde este Q va a ser, donde este Q es 0. Entonces la relación va a ser infinita. La relación es infinita. Y entonces acá funcionará como un espacio muerto. No llega sangre, tengo aire, donde yo tengo aire y no hay intercambio, eso se llama espacio muerto. Entonces se incrementa el espacio muerto. Si este es un trombo, sería un tromboembolismo pulmonar. Te pregunta, el tromboembolismo pulmonar fisiopatológicamente, ¿qué genera? Un incremento del espacio muerto. Se incrementa el espacio muerto. ¿Se dan cuenta? Sencillo. La hematosis, entonces habíamos dicho que esta es la función ya de la zona respiratoria fundamental. Acá llega nuestra presión con mayúscula alveolar de oxígeno en alrededor de 100. Por acá llegará nuestra presión de oxígeno venosa alrededor de 40, la presión de CO2 alrededor de 46, con una saturación, una saturación de alrededor de 70% en vena. Pasa alrededor de 0,75 segundos, demora el pasaje de la sangre en lo que se llama la membrana alveolo. Acá está el alveolo y acá está el endotelio y su membrana basal. Esto constituye lo que se llama la membrana alveolo capilar. Esta membrana alveolo capilar permite el intercambio gaseoso, la salida del CO2, el ingreso del oxígeno, gracias a una gradiente alveolo arterial, diferencial de presiones de oxígeno. Y entonces esto necesita 0,25 segundos para el intercambio. 0,25 es lo que necesita para el intercambio. ¿Y cuánto demora en pasar por todo el circuito? 0,75. O sea, tiene el triple del tiempo para hacerlo. ¿Ok? Entonces, esa es la hematosis, la difusión y al final un contenido arterial de oxígeno que va a estar el PaO2 en 95, nunca llega a 100, el PCO2 en 40 y la saturación en 100%. 98 a 100%. Entonces, lo que es normal. Entonces, acá se dan patologías también. Así como acá en el BQ se dan patologías, como por ejemplo el hecho de que la ventilación en el asma o cuando se corta la perfusión, tromboembolismo pulmonar, acá puede llenarse el alveolo de pus, era una neumonía, de asma, un edema pulmonar, de material inflamatorio. Y entonces que vamos cumpliendo toda esta función y vamos a tener un transporte aparentemente adecuado, pero aquí, como decíamos, puede haber factores como por ejemplo la anemia. Cuando la hemoglobina es menor de 7, se considera que ya la capacidad de transporte está muy comprometida, o sea, la capacidad de entrega de transporte está muy comprometida. Y cuando la hemoglobina es menor de 5.0,
eso ya va a producir siempre hipoxia tisular. Produce hipoxia tisular y por lo tanto acidosis láctica. Es una causa de acidosis láctica, la anemia severa. Entonces, menos de 5 de hemoglobina, sí o sí se va a producir acidosis láctica porque no hay suficiente oxígeno para llevar a todos los tejidos. ¿Okay? Y por último, la difusión capilar tisular, ya sabemos que pase al interior del citosol puede estar, ¿no? Puede darse la circunstancia que no pase intoxicación por cianuro, típico, ¿no? O también la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces venimos a este set para simplemente resumir las funciones de nuestro aparato respiratorio. Una de las grandes funciones y fundamental hoy en día, la ventilación, ¿ok? La ventilación, o sea, ahí no hay intercambio gaseoso, pero la única manera de que a este alveolo llegue la presión alveolar de oxígeno con 100 de oxígeno para que permita el intercambio va a ser que este sistema de ventilación esté completamente permeable y no haya obstrucciones. Entonces la ventilación tiene que estar de la mano de la sangre que va a suplirlo, que es la perfusión. Entonces ambos corren en paralelo, ventilación y perfusión, la famosa relación BQ. Entonces toda la zona conductora se encarga básicamente de que la conducción, la ventilación se pueda realizar en forma precisa como es al centro. Al centro es normal. Entonces acuérdense que el aire tiende a ir siempre hacia arriba, mientras que la sangre tiende a irse hacia abajo. Entonces, con esa regla ustedes siempre se van a acordar. ¿Dónde habrá mayor ventilación? En los ápices. ¿Dónde habrá mayor perfusión? En las bases. ¿Cuál es la relación BQ más perfecta? Alrededor del ilio, BQ 0.8. El promedio por eso nunca llega a 1. Claro, uno diría, en el papel debería ser 1 la relación, ¿no? A igual cantidad de aire, igual cantidad de sangre, pero eso que es teóricamente perfecto no se da en la naturaleza. Y la relación BQ normal es 0.8. Si yo bloqueo, acuérdense siempre, si yo bloqueo, ¿no?, la zona ventilatoria, entonces voy a producir un shunt. ¿Por qué? Porque la sangre va a pasar, como ven ustedes acá, viene la sangre que no está venosa, con una presión de oxígeno de 40 y va a pasar sin hacer intercambio, va a salir igual con 40. Entonces es como si hubiese pasado por un shunt. Y esto es, la relación BQ va a ser igual a 0, porque está obstruido completamente el conducto aéreo. Mientras que la otra circunstancia del BQ es cuando el espacio muerto se incrementa porque la circulación no llega. Llega el aire, pero no hay circulación. Se tapó la circulación, un tromboembolismo pulmonar, miren acá, ¿ve? Y entonces, como el numerador es 0, entonces la relación es infinito. Incremento del espacio muerto. Esto es ventilación, recuerden. Hematosis, la difusión. Entonces, la hematosis es la otra gran causa de insuficiencia respiratoria oxigenatoria. Acuérdense que para que pase el oxígeno de la cavidad, tiene que haber una diferencial de presiones que se llama gradiente alveolo capilar. Y esa gradiente alveolo capilar normalmente es 5 a 10 milímetros de mercurio, va incrementándose la necesidad de esta presión con los años. Yo lo debo tener alrededor de 15 a 20, hasta que llega un máximo de 25, es el tope. Por encima de 25, gradiente anormal. ¿Ok? Entonces siempre acordarse eso. La hematosis, dado a este nivel. Y de ahí vienen las otras funciones, que ya es el transporte y la difusión para que pueda llegar a la respiración netamente tisular, que es en el tejido y fundamentalmente, o sea, en la célula y en la mitocondria, o sea, la respiración mitocondrial. A este nivel, entonces, se da la verdadera hipoxia. Cuando hay oxígeno bajo en el transporte, eso se llama hipoxemia. Hipoxemia. Y la hipoxia se da en el tejido. ¿Puede haber hipoxemia sin hipoxia? Puede haber. ¿Quién tiene hipoxemia sin hipoxia? El feto. El feto, si ustedes le toman un AGA, van a encontrar un contenido bajo de oxígeno en la sangre, sin embargo,
hay una buena oxigenación de los tejidos. Entonces así tenemos que esa es básicamente las grandes funciones. ¿Cómo se controla todo este proceso? Recordemos que este proceso se da por el proceso mecánico de inspiración, expiración, lo que se llama la ventilación, y esto está controlado a nivel central. La regulación de la respiración se da a nivel central. Entonces el sistema nervioso central se da la regulación a nivel de corteza, y la corteza básicamente puede provocar espontáneamente hiperventilación e hipoventilación. O sea, podemos hacerlo en forma voluntaria. Pero en forma no voluntaria, la respiración va a depender fundamentalmente del bulbo raquídeo. Entonces, del bulbo raquídeo, ¿no? Ahí están los centros, fundamentalmente los centros inspiratorio y centro expiratorio. Y este bulbo raquídeo va a poder detectar en su líquido cefalorraquídeo gracias a los quimiorreceptores centrales, así se llaman, quimiorreceptores centrales del bulbo raquídeo. Estos quimiorreceptores centrales detectarán en el líquido cefalorraquídeo fundamentalmente CO2, bicarbonato y el pH, los hidrogeniones. Mientras que periféricamente los quimiorreceptores en los cuerpos aórtico y carotídeo detectarán fundamentalmente PO2, el CO2 también, y los hidrogeniones periféricos, pero sobre todo el PO2. Y esa información se centraliza en el bulbo raquídeo. De eso mandará lo que es la hiper o la hipoventilación, que sea, ¿no? O modificará esta respiración automática transmitida a la médula espinal para que pueda primero activarse normalmente el diafragma, músculo fundamental de la respiración, ¿ok? Controlado por el nervio frénico, ¿no? Y básicamente tenemos otros controles en la protuberancia, como el centro neumotáxico, centro que controla la respiración fina en el sueño, y este suprime al centro apnéustico. El centro apnéustico da un patrón respiratorio evolutivo, o sea, arcaico, que todavía tenemos, que si se libera, nos produce una inspiración muy prolongada. Entonces, este apnéustico está así siempre suprimido por el centro neumotáxico que lo controla a nivel de protuberancia. Recordando nuevamente lo que hemos dicho, recuerden que hay receptores neurales. ¿Qué receptores neurales habrá? Habrá receptores neurales de respuesta lenta y habrá receptores neurales de respuesta rápida. Los receptores neurales de respuesta lenta lo que van a registrar es el estiramiento bronquial, y de esa manera pueden controlar el volumen, que no puede ser excesivo y puede producir ruptura de las estructuras pulmonares por exceso de volumen inspirado. Entonces, los de respuesta lenta básicamente son receptores de estiramiento bronquial. Cuando estos son muy excitados, se da lo que se llama el reflejo de Hering, reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer, que es clásico cuando uno estira en exceso con un ambú después de haber intubado a un paciente, y va a producir, ¿no?, un bloqueo del centro de neumotáxico, produciéndose una liberación del apnéustico y generalmente puede derivar incluso a la apnea del paciente. Esto es lo de respuesta lenta. Y los de respuesta rápida son irritativos. Y va a producir los reflejos de tos para la protección de la vía aérea. Esos son los receptores neurales, lo más importante, y también existe un receptor de nocicepción, que básicamente es cuando algo es muy dañino a nivel de el saco alveolar. Algo es muy irritante o produce daño directo, ¿no? Y son detectados por los receptores de nocicepción, que es otro más. Pero tenemos los quimiorreceptores que son periféricos y centrales. ¿Qué habíamos dicho? Periférico nos controla, el periférico nos controla básicamente oxígeno, presión de oxígeno, también el CO2 periférico y hidrogeniones, o sea, el pH.
mientras que el central detecta en el líquido cefalorraquídeo, que es donde con mayor facilidad difunde, CO2. Por eso es que la detección de CO2 es la clave para el control central automático, ¿no? También detecta bicarbonato, que está en relación al CO2, y también los hidrogeniones. Y eso lo hace a nivel netamente de bulbo, que es donde el centro básico, centro inspiratorio, centro expiratorio. Centro inspiratorio que siempre está activo, controla el músculo diafragma, centro expiratorio que siempre está inactivo porque la expiración es espontánea y que va a requerir solamente activarse cuando se haga una respiración voluntaria. ¿Ok? Y recuerden que en la protuberancia, ¿qué sucede en la protuberancia? Tenemos dos centritos, no menos importantes, pero hay que acordarse siempre, el neumotáxico, encargado del control de respiración fina durante el sueño, y el neumotáxico que suprime a un centro arcaico que es el apnéustico. Este lo suprime. Entonces, cuando este es liberado, el apnéustico se libera y produce un patrón respiratorio apnéustico donde la inspiración es prolongada. Así, lenta, prolongada, la expiración rápida. Apnéustico. Y entonces, ¿han visto ese patrón apnéustico? Es un patrón respiratorio. ¿Cuáles son los patrones más comunes? Siempre acordarse, el de bradipnia, ¿no? El de bradipnia, típico del paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2, el bradípnico, que puede ser por hipotiroidismo, o sea, por mal estímulo a nivel central, la hiperpnia, ¿no? Que es básicamente asociado a ansiedad, el patrón de hiperventilación en punta, llamado patrón de acidosis metabólica, de Kussmaul, el patrón de Cheyne-Stokes, donde la ventilación se va incrementando hasta un pico y de ahí va disminuyendo progresivamente y se da un periodo de apnea. Y eso se repite constantemente y eso es daño cerebral, pero generalmente un daño cerebral de tipo más crónico o cuando es agudo de tipo metabólico, incluso por ejemplo cetoacidosis, y daño crónico básicamente secuelas de infartos, ¿no? De strokes, apoplejía, entonces característico. Mientras que el BIOT se llama el patrón agónico, donde el paciente tiene un patrón en realidad más irregular, así, ¿no? Irregular, con periodos largos de apnea. Patrón agónico, moribundo y de daño cerebral severo. Patrón de daño cerebral severo. Veamos ahora las pruebas funcionales. Entonces ya habíamos visto todo el funcionamiento, todo el control, ahora las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales son fundamentales para poder entender todo lo que es la estructura de poder estudiar los volúmenes, y recuerden que los volúmenes nos van a dar capacidades y poder definir ciertas enfermedades, cuáles son sus patrones, si son restrictivos, obstructivos. Recuerden que obstructivo es incapacidad para expirar y restrictivo para inspirar. ¿Ok? Entonces, eso es cómo podemos recordarlo. Entonces, cuando uno mide lo que respira y lo registra en una banda, registra eso, ¿no? Inspiración, expiración, inspiración, expiración, volumen de aire corriente o volumen tidal, así se llama, volumen de aire corriente o volumen tidal. Este suele ser alrededor de 500 mililitros en el adulto promedio, entre 6 a 8 mililitros por kilo peso es lo usual, el rango. Ok. Entonces, esto ustedes lo están respirando ahorita en forma espontánea y automática, ¿no? Vegetativa. Entonces, ahorita en un momento que se hacen conscientes, ahí recién pueden modificarlo. Si uno le pide a una persona que tome aire, va a meter meta todo el volumen que puede, es el volumen de reserva inspiratorio. Este volumen de reserva inspiratorio, entonces retome el máximo. Eso significa que va a meter aproximadamente 2.500 mililitros como reserva inspiratoria, volumen de reserva inspiratorio. Y si ustedes le piden que bote todo el aire, se desinfle, como se dice, completamente, meterá
botará el aire de reserva, que es el volumen de reserva expiratorio, que es aproximadamente alrededor de 1500. Estos son los tres volúmenes que se pueden medir. Recuerden que la suma de volúmenes determina una capacidad. Esta es la capacidad vital, la suma de los tres volúmenes, o sea, este volumen y este volumen. Entonces, capacidad vital igual a volumen tidal o de aire corriente más volumen de reserva inspiratorio más volumen de reserva expiratorio. Esa es la capacidad vital. Pero me faltará algo, ¿sí? Yo quisiera saber cuál es la capacidad pulmonar total, pero no lo puedo hacer porque necesito medir el volumen residual. Y el volumen residual no se puede medir en espirometría. O sea, no le puedes sacar todo el aire que hay en el pulmón a una persona. Tienes que medirlo por una difusión de helio. Prueba de difusión de helio y es aproximadamente 1100 a 1200 mililitros. Cuando yo a esto le sumo el volumen residual, será igual a la capacidad pulmonar total, que es el todo. ¿Ok? Será la capacidad pulmonar total. Si yo sumo el volumen residual con el volumen de reserva expiratorio, eso se llama capacidad funcional residual. Capacidad funcional residual. ¿Ok? Entonces la suma de volúmenes da siempre capacidades. Y así tenemos volumen de aire corriente, de reserva inspiratoria, reserva expiratorio, como ya hemos dicho, la capacidad residual funcional y la capacidad de reserva inspiratoria, que es la suma de las dos inspiraciones. La inspiración común del volumen tidal y la forzada. Entonces, esa suma de las dos inspiraciones da la capacidad de reserva inspiratoria. Y entonces hice mi espirometría, ¿no es cierto? Y de pronto me sale que la capacidad vital está ligeramente baja o baja. Acuérdense que cómo se miden las espirometrías en función del porcentaje del volumen esperado. Entonces, a cada persona se le mide antes de hacer la prueba cuál es el volumen que esperas y se usan parámetros como el peso, la talla, la edad, la etnia, es importante, el género, y de esa manera las máquinas determinan cuánto debía ser tu 100%. Si logras el 80% de eso, estás bien. O sea, del 80% para arriba, estás bien. Máximo 120 también. Entonces, cuando estás por debajo, menos de 80% de lo esperado, eso está mal. Si una capacidad vital está en menos de 80% de lo esperado, está mal. Y ese paciente tiene una capacidad vital disminuida. Si tiene una capacidad vital disminuida o tiene alguna patología que indique seguir estudiándolo, entonces se le va a hacer la espirometría forzada. Esta es la espiro forzada. Viene a ser lo mismo, porque si ustedes se dan cuenta acá, el volumen tidal venía de acá, ¿ve? Ahí está su volumen tidal. Y entonces de pronto le dicen, toma todo el aire, mete el volumen de reserva inspiratorio. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahora, bota todo. Pero ahí sí le dicen, bota todo. Tu volumen de reserva inspiratorio, tu volumen tidal y tu volumen de reserva expiratorio. Bota todo, los tres volúmenes, de la forma más rápida que puedas. Desinflate por completo. Vas a demorar entre 3 a 4 segundos. En el primer segundo debe estar en capacidad de botar más del 80% de su volumen total. Por lo menos un poquito, 80% más debe eliminarse en el primer segundo. Así de fuerte es esa capacidad de expirar. Si yo no puedo expirar el 80% más en el primer segundo, algo me está pasando. No tengo un problema, expiración, obstructivo. Tengo un problema obstructivo. Entonces, este un BEFS1, ¿no? Un BEFS1 que esté menor de 80% puede ser obstructivo. Puede ser. ¿Por qué no es obstructivo? Porque existen algunos patrones restrictivos parenquimales que también alteran el BEFS1. Entonces, ¿cómo me saco de encima eso? Con la capacidad vital forzada, que es el total. Cuando ya boté todo, me midió la capacidad vital forzada. Entonces, hallo la relación entre el BEFS1 sobre la capacidad vital forzada.
Y esta relación, cuando es menor de 70%, menor de 0.7, ¿no? Para usar un número estándar, no tener que ir a las tablas, entonces este menor de 0.7 significa que es patrón obstructivo. Entonces, un BEPS1 sobre capacidad vital forzada baja, sin necesidad de poner nada más, o sea, ya me dicen que es baja, eso significa que eso sí o sí es obstrucción. ¿Cuál será el siguiente paso? El siguiente paso será ver si esa obstrucción es fija o es reversible. Entonces se hace un test con broncodilatador. Su broncodilatador tiene que ser un beta-2 agonistas, que en el caso del salbutamol, que es el que más se utiliza, tiene que aplicarse 400 microgramos. Entonces se aplica 400 microgramos y se ve. Si el paciente ha mejorado, o sea, con esos dos disparos de 200, 400 microgramos, si el paciente mejora, estamos hablando de 30 minutos después, porque 20 minutos el tiempo de acción de este fármaco, entonces quiere decir que incrementó en más de 12% su BEPS1. Y ese incremento por lo menos corresponde a más de 200 mililitros en total. O sea, si es así, es reversible. Y si es reversible, será entonces asma. Esta obstrucción es reversible, totalmente reversible, esto es asma. ¿Ok? En cambio, si no es reversible, entonces este paciente tiene un patrón obstructivo, pero es EPOC. El EPOC es típicamente no reversible, no variable y no hipersensible. Todo lo contrario al asma, que es hipersensible, variable, ¿no? Y reversible. Entonces el EPOC. ¿Qué otra más puede ser una obstrucción fija? También puede ser las bronquiectasias. Y también puede ser, ¿no? La bronquiolitis obliterante. Entonces miren cómo ya esto nos sirvió para hacer el diagnóstico o de asma o de EPOC. Excelente. Pero mi paciente no salió normal. Su BEPS1 relación capacidad vital forzada salió normal. Pero tiene una capacidad vital general baja. Entonces el problema debe ser restrictivo. ¿Qué le voy a aplicar? Un DLCO, una difusión de monóxido. Una prueba excelente, una prueba de difusión de monóxido, que si me sale disminuida, aboga a que esto sea una pulmonar intersticial, ¿no? Difusa. Un diagnóstico precoz de PIT se puede hacer por estos medios. Como este DLCO lo que está metiendo es monóxido, recuerden que el monóxido tiene una afinidad 200 veces mayor que el oxígeno por el hematíe, se fija más. Por eso que es importante, porque no va a alterarse con las variaciones de la concentración de hemoglobina. Básicamente, ¿no? Va a medir la difusión a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces, si va a medir eso, el DLCO, ¿qué pasaría si en lugar de salir bajo, sale alto? Entonces, no se complica, dice alto, ¿por qué? ¿Qué cosa puede hacer que difunda más de lo normal? El que tenga una hemorragia alveolar difusa. El que tenga una hemorragia alveolar difusa. Ok. No, doctor, ni uno ni otro, ni chicha ni limonada. Le hice mi espirometría y todo está normal. No solamente está normal la espirometría simple, estática, sino que está normal también esta, o sea, la espirometría forzada. ¿Y por qué insiste en el diagnóstico? Porque tiene una clínica florida en las noches. Estoy pensando que es asma. Entonces, hazle un test de provocación con betacolina, con metacolina o con histamina. Entonces, un test se llama test de provocación con metacolina. Entonces, este test con metacolina, que no es muy fácil encontrar gente dispuesta, porque tiene la posibilidad de producir, ¿no es cierto?,
rash y anafilaxia, severo broncoespasmo, incluso pacientes que pueden llegar a UCI por este medio. Entonces, el test con metacolina, ¿qué me va a demostrar? Asma, no, hiperreactividad bronquial. Eso es lo que me va a demostrar. Hiperreactividad bronquial. ¿Ok? Entonces, eso tiene que quedar clarísimo. Es hiperreactividad bronquial lo que me va a demostrar, fundamentalmente. Entonces, esta es la manera de utilizar estos valores. Les habíamos dicho, este es justamente lo característico, ¿no? La espirometría forzada. Y vamos a ver entonces que existe ese DLCO que habíamos hecho hace un momento, generalmente está indicado hacerlo, como ven ustedes, en la evaluación de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no es cierto? El EPIT, ¿ok? De la enfermedad intersticial. Y se suele hacer para poder, porque es precozmente, puede ser diagnóstico y también de otras condiciones como evaluación de enfisema, ¿no? De todas las enfermedades intersticiales en general, ¿no? Y cuando hay un diagnóstico diferencial en lo que es pulmón con volumen, con restricción de volumen importante. ¿Qué cosa es la compliance? La compliance es un concepto fundamental. La compliance es la capacidad de distensibilidad y de adaptabilidad. Capacidad de adaptabilidad. O sea, es la capacidad de adaptabilidad del pulmón a los cambios de volúmenes. Entonces, ese pulmón tiene que tener, ¿no?, una elastancia, tiene que tener la capacidad de poder adaptarse a esos cambios, ¿no? Entonces, esa distensión, pues la elastancia. Entonces, una compliance normal está alrededor de 200 centímetros de agua. Esa compliance va a depender fundamentalmente del tejido intersticial y del surfactante. Entonces, la compliance se puede comprometer muchísimo en algunas enfermedades. Suele disminuir mucho en el paciente con ese problema, ¿no? Con el problema de disminución de la capacidad de difusión por la membrana alveolo-capilar, que es típico de los pacientes con EPIT, fibrosis pulmonar, disminuye. El edema pulmonar es en la fase aguda siempre, tanto el edema agudo pulmonar cardiogénico como no cardiogénico, como el síndrome de distrés respiratorio del agudo. Entonces miren todas las posibilidades, la atelectasia, el edema pulmonar. Entonces eso lo disminuye, disminución de la compliance. Mientras que podría incrementar compliance, qué raro, ¿no? Un compliance, ¿quién puede tener un compliance muy incrementado? El enfisema, aunque no sea útil para efectos oxigenatorios, pero el enfisema, por su tejido es más laxo y, entre comillas, se adapta a mayor cantidad de volumen, sin embargo no hay intercambio gaseoso. Venimos nuevamente al set para explicar esta parte de las pruebas funcionales. Recuerden que una espirometría simple es esto, ya habíamos visto, o sea, uno respira normal, volumen de aire corriente o volumen tidal, inspiración profunda, volumen de reserva inspiratorio, expiración profunda, volumen de reserva expiratoria, la suma de los tres, ¿cómo se llama? Capacidad vital. Y el volumen residual, que básicamente se mide por difusión de helio. Pero la prueba quizás más importante en la espirometría es esta, la espirometría forzada, donde podemos medir el BEFSU1 y la capacidad vital forzada. No se olviden que el BEFSU1 bajo casi siempre es obstrucción, pero no siempre. Por eso que la mejor relación es BEFSU1, capacidad vital sobre la capacidad vital forzada. Esta relación debe estar usualmente por encima del 70%. Ojo que se utilizan tablas por edad, pero para efecto del examen vamos a tomar el promedio, que debe ser normal por encima del 70% o 0,7. Cuando este BEFSU1, capacidad vital forzada, es menor de 0,7, o sea, es baja, vamos acá, entonces estamos hablando ahí sí 100% de obstrucción. 100% de obstrucción. Pero cuando esta capacidad vital forzada, ¿no?, sobre este BEFSU1 sobre capacidad vital forzada, esta relación llamada también relación de Tiffenot,
es normal, ¿ok? O es normal pero tiene la capacidad vital baja, entonces requiere definir cuál es el cuadro. ¿Cuándo será normal? Si yo tengo todo normal, ¿por qué lo sigo evaluando? Porque probablemente el paciente tenga clínica sospechosa de obstrucción, como en un asma. Entonces, en una espirometría que todo es normal, incluyendo esta prueba forzada, entonces, ¿cuál es el test que se debe hacer para poder diagnosticar? El test de provocación. Recuerden que el test de provocación puede ser con metacolina o histamina, y si es positivo, no me demuestra asma, me demuestra hiperreactividad bronquial. Pero no se olviden que si yo tengo descartado que es obstructivo, porque BEF1 sobre capacidad vital forzada es normal, pero tengo una capacidad vital, o sea, la suma de estos tres, baja, ese paciente probablemente que sufre de disnea y que necesito evaluar, probablemente sea un problema restrictivo, o sea, un problema, ¿no?, restrictivo, hay restricción para la inspiración. A ese paciente se evalúa su transporte de oxígeno a nivel alveolar. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con la prueba de difusión de monóxido, DLCO. Esta prueba de difusión de monóxido es fundamental para poder demostrar si está disminuido, EPIT. Es la principal prueba para poder demostrar EPIT tempranamente. Pero vamos a lo más importante, quizás, que es lo que más se hace. BEF1, capacidad vital forzada baja, menos de 0,7, obstructivo. ¿Obstructivo? ¿Es asmático? No. Tengo que ver si hay respuesta, o sea, si hay respuesta al broncodilatador. O sea, si el paciente, ¿no?, revierte, es reversible esta obstrucción. Entonces, le pongo broncodilatador, salbutamol 400 microgramos, lo que se suele utilizar, no se debe usar más, es estándar. Y si el paciente incrementa, ¿no?, si el paciente incrementa en 12%, ¿no?, su BEF1, incrementa en 12% su BEF1 o su capacidad vital forzada, y en volumen total más de 200 mililitros, ha revertido y es asmático. Pero si no revierte, o sea, por decir, incrementó solamente en 8 o 10%, o sea, siempre va a haber respuesta, pero no va más allá del 12%, eso será EPOC. Entonces, de esa manera se maneja esta tabla.